Marcos vivía en Lima, Perú. Era un joven de 30 y pocos años, de carácter alegre y un poco ingenuo, que había descubierto en YouTube una manera de canalizar su obsesión por la cocina. No era chef profesional, aunque lo decía en tono de broma en cada vídeo. Si sale mal, igual nos lo comemos, porque la vida es muy corta para cocinar aburrido. Su canal, llamado Cocina Extrema, se había vuelto relativamente popular en los últimos años. Al principio preparaba recetas caseras peruanas con un toque personal, ceviche con ingredientes inusuales, ajíes mezclados con frutas tropicales, anticuchos bañados en salsas dulces. Pero conforme su audiencia crecía, también lo hacía la presión de mantener la atención de sus seguidores. Sabía que Internet recompensaba lo raro, lo impactante y lo exótico. Así, poco a poco, dejó de enfocarse en los sabores tradicionales para adentrarse en territorios más arriesgados. Hamburguesas de insectos secos comprados a proveedores extranjeros. Postres con flores de propiedades tóxicas, manipuladas para que fueran comestibles. Guisos con cortes de carne poco convencionales que generaban fascinación y repulsión al mismo tiempo. Ese equilibrio entre lo grotesco y lo atractivo lo había hecho crecer rápido. Su comunidad lo adoraba por su desparpajo y por la sensación de peligro que transmitían sus platos. Muchos lo consideraban un pionero de los challenges gastronómicos extremos en Latinoamérica. Pero Marcos no se conformaba. Le obsesionaba la idea de hacer algo tan impactante que lo volviera viral mundialmente. El algoritmo de YouTube, implacable y voraz, lo mantenía despierto hasta altas horas de la noche, navegando por foros en busca de ideas. Fue así como, en un rincón oscuro de Internet, encontró un enlace sospechoso que lo llevó a un mercado negro online. Allí no se ofrecían ingredientes comunes, eran cosas que parecían arrancadas de leyendas antiguas o rituales arcanos. Hongos con formas imposibles, raíces torcidas con grabados naturales que parecían letras, sales de colores irreales y carnes que se describían solo como ancestrales. Uno de los productos lo hipnotizó al instante, un paquete titulado Especias de los Antiguos. La descripción decía: condimento usado por los primeros hombres para honrar a sus dioses. Desata el verdadero sabor, y algo más. El precio era desorbitado, pero Marcos no lo dudó. Lo compró, convencido de que con eso podía crear un challenge que lo elevaría al siguiente nivel, la receta prohibida Challenge Mortal. Días después, el paquete llegó a su casa. Estaba envuelto en telas ásperas, manchadas con un polvo terroso y símbolos que no reconoció. Al abrirlo, un olor metálico, como de sangre seca y ceniza, le llenó la nariz. Dentro había pequeños frascos con un polvillo rojizo, verdoso y con un brillo casi hipnótico. No sabía que lo que sostenía en sus manos no era un simple condimento, sino la llave a un banquete que nunca debería servirse. El día elegido para grabar el episodio especial llegó una noche húmeda en Lima. Afuera, la llovizna impregnaba las calles de un brillo grisáceo, y el eco de los autos lejanos se mezclaba con el zumbido tenue del refrigerador en la cocina de Marcos. Había preparado todo con un cuidado casi ceremonial, luces ajustadas, cámaras en trípodes, micrófono revisado y los ingredientes alineados como soldados listos para una batalla. Sobre la mesa central, junto a la tabla de cortar, reposaba el paquete con las especias de los antiguos. El frasco parecía pulsar bajo la luz artificial, como si respirara. Marcos sintió un escalofrío, pero se obligó a sonreír cuando encendió la cámara. Bienvenidos a Cocina Extrema, dijo con entusiasmo forzado. Hoy traigo algo
completamente diferente. Una receta que encontré en los rincones más oscuros de Internet. Les advierto, esto no es para cualquiera. Su voz sonaba más grave de lo habitual, aunque él no lo notó. Comenzó cortando la carne, un trozo de origen desconocido que había llegado junto con las especias. La textura era fibrosa, casi como si no perteneciera a ningún animal conocido. El cuchillo parecía hundirse demasiado fácil, como si la carne cediera voluntariamente. Luego añadió las verduras, hierbas comunes, y finalmente abrió el frasco de especias. Un humo tenue escapó en cuanto levantó la tapa, impregnando el aire con un olor que no se parecía a nada, un aroma metálico y dulzón que parecía quedarse pegado en la garganta. Cuando vertió el polvo sobre la olla con agua hirviendo, el líquido burbujeó con violencia, cambiando de color a un tono negruzco con reflejos rojizos. El vapor que se levantó no era normal, se arremolinaba en formas definidas, casi humanas. Rostros efímeros aparecían y desaparecían en la humareda, abriendo bocas silenciosas como si gritaran. La cámara, inexplicablemente, enfocó esos gestos con nitidez. Los espectadores, en vivo o en diferido, sentirían que esas caras los miraban directamente. Marcos continuó, narrando como siempre, aunque sus palabras parecían improvisadas por otra lengua. Sonreía, pero su risa era entrecortada, más nerviosa que cómica. Esto tiene un olor increíble. Como si, se detuvo, jadeando, como si alguien me hablara desde el fondo de la olla. Una risa nerviosa escapó de su garganta. Intentó seguir grabando, como si nada pasara, convencido de que sus suscriptores pensarían que era parte del show. Al final, sirvió el guiso en un cuenco humeante. La textura parecía moverse sola, como si las especias formaran pequeños remolinos en la superficie. Marcos tomó una cucharada y se la llevó a la boca. El sabor fue imposible de describir, frío y ardiente al mismo tiempo, ácido y dulce, con una intensidad que lo hizo gemir y llorar de manera simultánea. El líquido descendió por su garganta como si arrastrara algo vivo. De pronto, sintió un espasmo en el estómago, cayó de rodillas frente a la cámara y comenzó a reír y a llorar, convulsionando. Entre carcajadas, su lengua murmuraba frases que él no comprendía, en un idioma áspero, lleno de chasquidos y sonidos guturales. Cuando recuperó la conciencia, el guiso ya estaba vacío. Sus manos, temblorosas, sostenían el cuenco vacío con rastros oscuros en los bordes. La cámara seguía grabando. En el reflejo de la ventana detrás de él, no se veía solo su figura, había sombras observándolo, con ojos brillantes y vacíos. Marcos respiró hondo, tratando de convencerse de que había alucinado. Decidió no repetir la toma. El show debe continuar, pensó. Subió el vídeo sin revisar demasiado. No sabía que, en ese instante, ya no era dueño de su canal. La receta se había grabado en algo más que un archivo digital. Había quedado inscrita en las retinas de todos los que la vieran. El banquete apenas empezaba. El vídeo fue publicado un viernes por la noche. En cuestión de horas, alcanzó más de 100.000 reproducciones. Al amanecer del sábado, ya había superado el 500.000. Para el domingo, el contador de visitas parecía estancado en números imposibles, como si la plataforma no pudiera procesar tantas visualizaciones a la vez. Los primeros comentarios eran los de siempre, bromas, memes, admiración por la osadía de Marcos. Pero pronto empezaron a aparecer mensajes inquietantes. Lo intenté anoche.
No podía dejar de comerlo. Mi esposa se asustó. Desperté a las 3 de la mañana con ganas de cocinar otra olla. Ni siquiera tenía hambre. Me corté los dedos de tanto picar carne, pero seguí cocinando. No sé por qué. Marcos, confundido, trató de reírse del asunto. Debe ser gente exagerada, buscando atención, se dijo. Pero el lunes, algo cambió. En grupos de Facebook, en TikTok y en transmisiones en vivo, comenzaron a circular vídeos de suscriptores preparando la receta. Algunos tenían la mirada perdida mientras cortaban los ingredientes, con movimientos frenéticos y mecánicos. Otros mostraban cocinas destruidas, con ollas derramando el guiso oscuro por el suelo, mientras sus creadores reían o lloraban frente a la cámara. Un joven de México transmitió en directo cómo preparaba el guiso una y otra vez durante más de 12 horas, hasta desplomarse frente a la olla, con los labios quemados por el líquido hirviendo. La transmisión nunca se cortó, solo se veía la olla humeante y el sonido de cuchillos golpeando, aunque nadie más estaba allí. Una familia en Argentina fue encontrada muerta en su comedor, rodeada de platos vacíos. El televisor seguía encendido, mostrando en bucle el vídeo de Marcos. En la mesa había restos del guiso, todavía tibios, aunque nadie recordaba haber encendido el horno. Mientras tanto, en el canal Cocina Extrema, los números seguían creciendo. Marcos intentó eliminar el vídeo en varias ocasiones, pero la plataforma mostraba un error en pantalla. La receta ya ha sido compartida. El banquete no puede detenerse. Desesperado, contactó al soporte de YouTube, pero la respuesta fue aún más perturbadora. Señor Marcos, el vídeo al que hace referencia, no aparece en nuestra base de datos. Oficialmente, no existe. Y sin embargo, cada vez que entraba a su canal, allí estaba, en la portada, con una miniatura que parecía cambiar sola. A veces la imagen mostraba su rostro sonriente, otras veces la olla humeante, y en ocasiones, una figura desconocida de ojos hundidos, como si alguien más hubiera estado en la cocina con él aquella noche. En Twitter comenzaron a circular capturas de pantalla de suscriptores con la frase escrita en sus brazos, en espejos empañados, en paredes manchadas de comida. Come y comparte. Marcos dejó de dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a sus seguidores preparando la receta compulsivamente, cuchillos en mano, sonriendo con la misma expresión que él había tenido al probar el guiso. Su canal se había convertido en un altar. Y él, en un profeta involuntario. El hambre no era humana. El hambre se estaba propagando. Marcos llevaba días sin dormir. Los ruidos en su cocina se habían vuelto insoportables, cuchillos que tintineaban solos, ollas que hervían sin fuego, voces que murmuraban en idiomas desconocidos. Incluso cuando se alejaba del lugar, el olor a las especias lo seguía, pegado a su piel como un perfume imposible de lavar. Las sombras en su departamento ya no eran normales, se movían con independencia, se estiraban y se enroscaban en las paredes como serpientes negras. En los reflejos del microondas, del cuchillo e incluso en la pantalla apagada de su laptop, veía rostros deformes que lo observaban con hambre. En un último intento de romper el ciclo, decidió hacer lo que mejor sabía, grabar. Pero esta vez no era un vídeo cualquiera. Marcos programó una transmisión en vivo, con la esperanza de confesar todo lo que había hecho y pedir perdón a sus suscriptores. Encendió la cámara. Su aspecto era desolador, ojeras profundas, piel amarillenta, una sonrisa quebrada por el miedo. Se aclaró la garganta,
respiró hondo y habló. Amigos, lo que ocurrió con la receta no es un juego. No cocinen eso. No lo intenten. Hay algo en esas especias. No sé cómo detenerlo. Por unos segundos, parecía que recuperaba el control. Pero entonces, el chat en vivo comenzó a llenarse de mensajes idénticos, escritos una y otra vez por miles de usuarios. Come y comparte. Come y comparte. Come y comparte. Marcos retrocedió, aterrado. Intentó cerrar la transmisión, pero sus manos no respondían. Se levantaron solas, temblando, y comenzaron a preparar otra vez la receta frente a la cámara. ¡No!, gritó, luchando contra su propio cuerpo. ¡Detente! ¡Detente! La voz que salió de su boca ya no era la suya. Era coral, múltiple, como si miles de gargantas hablaran al unísono. El banquete continúa. El chat se volvió un caos. Miles de espectadores comenzaron a enviar vídeos en vivo mostrando sus cocinas, ollas burbujeantes, cuchillos golpeando tablas, platos servidos con el mismo guiso oscuro. Algunos lloraban mientras cocinaban, otros reían sin control, pero todos repetían los mismos pasos, como marionetas. En la pantalla de Marcos, la transmisión se dividió en mosaicos infinitos. Cada espectador transmitía desde su casa, pero en todos los ángulos aparecía la misma cocina, idéntica a la de Marcos. Como si el guiso hubiera borrado las diferencias del mundo. El guiso en la olla hervía con furia. El humo formó figuras que se alzaron sobre él, siluetas antiguas, esqueletos coronados, rostros con dientes infinitos. Espíritus que llevaban siglos esperando ser liberados. Marcos lloró mientras su cuerpo servía el guiso en un cuenco y lo alzaba frente a la cámara. Su sonrisa era amplia, grotesca, ajena. Prueben. Sirvan. Repitan. Las últimas palabras que pronunció con su propia voz fueron apenas un susurro, ahogado por el coro de miles. Perdón. La transmisión no se cortó nunca. En los servidores de la plataforma, nadie pudo apagarla. Durante horas, días, semanas, el vídeo seguía reproduciéndose en directo, aunque la cocina estaba vacía. La olla humeaba sola, y cada cierto tiempo, una mano desconocida servía un nuevo cuenco. El banquete de los espíritus había comenzado. Y ya no era posible detenerlo. Los días siguientes fueron un caos. Medios de comunicación de todo el mundo comenzaron a reportar sucesos extraños vinculados a un mismo patrón, familias encontradas muertas alrededor de mesas repletas de platos vacíos, vecinos que aseguraban escuchar ruidos de cocinas funcionando toda la noche aunque no hubiera nadie dentro, y transmisiones en vivo de personas cocinando hasta desangrarse, con sonrisas desquiciadas en sus rostros. Las autoridades intentaron censurar el canal Cocina Extrema. Sin embargo, por más bloqueos que impusieran, los vídeos regresaban una y otra vez en sitios espejo, torrents y foros clandestinos. Algunos decían que ni siquiera hacía falta descargar nada, bastaba con que alguien pensara en el vídeo para que éste apareciera en su pantalla, como si se autoinvitara. Los técnicos de la plataforma de YouTube fueron entrevistados. Uno de ellos, nervioso y ojeroso, confesó frente a cámaras: ese archivo no está en nuestros servidores. Nadie lo subió. Nadie lo puede bajar. Oficialmente, no existe. La transmisión original de Marcos desapareció sin aviso, pero poco después comenzó a circular en la Deep Web un archivo con un título simple: La receta prohibida, MP4.
Nadie sabía quién lo compartía. Quienes lo veían aseguraban sentir olores metálicos saliendo de la pantalla, y algunos juraban que podían saborear la comida sin cocinarla. Todos coincidían en lo mismo: tarde o temprano, acababan en la cocina, cortando carne, hirviendo agua, sirviendo platos. En Perú, algunos vecinos aseguraban haber visto luces encendidas en el departamento de Marcos, a pesar de que la policía había clausurado el lugar. Algunos juraban escuchar risas y golpes de cuchillo a medianoche. Otros decían haber visto su silueta en la ventana, levantando un cuenco en señal de brindis. Con el tiempo, la receta prohibida se convirtió en un mito digital. Foros advertían sobre ella como si fuese una leyenda urbana: no lo abras, no lo busques, si lo ves, no cocines. Pero la curiosidad podía más. Siempre había alguien nuevo que lo descargaba, convencido de que era solo una creepypasta. Y así, el ciclo se repetía. Dicen que, en algún rincón de la red, todavía se transmite en directo la cocina de Marcos, vacía, con la olla burbujeando sola, humeando sin fin. A veces, una mano aparece desde fuera del cuadro y sirve un cuenco más. En el silencio, entre el siseo del vapor, se oye una voz múltiple que repite sin cansancio, como un eco eterno: come y comparte.